Bueno, como les decía, vamos a ver el último trastorno de ansiedad por estrés postraumático, ¿sí? Vamos a ir revisando el material como hacemos siempre, ¿sí? Bien, esto también es uno de los trastornos de ansiedad más recurrentes en niños y en adolescentes, si tras haber sufrido algún evento traumático en su vida que luego de eso desarrollen ciertos síntomas respecto a la ansiedad que devienen de esos eventos traumáticos, ¿sí? Los eventos traumáticos pueden ocurrirle al niño o al adolescente, ¿sí?, propio ese evento, o pueden también haber ocurrido a alguien del entorno, ¿no? Es decir, a alguien del entorno, otra persona afectiva, ¿sí?, que de todas maneras va a desarrollar también síntomas de ansiedad. Anteriormente, ¿sí?, eventos traumáticos eran caracterizados por aparición repentina e inesperada, ¿sí?, un accidente, por ejemplo, ¿no?, que no se espera, obviamente, estaban asociados con una amenaza para la vida, para la integridad física de esa persona, ¿sí?, y también estaban fuera del rango normal de la experiencia de vida, ¿sí? También hay algunos escritos que mencionan lo que es la resiliencia. ¿Por qué? Porque hay muchos niños, adolescentes, sobre todo en contextos vulnerables. ¿Todos se escuchan mal? ¿O se escucha bien? Ah, bueno. Fíjate, Marisa, capaz que tu audio, ¿sí? O si querés salir y volver a conectarte para probar. ¿Qué se estaba diciendo? Ah, sí, que hay muchos niños y adolescentes en diferentes contextos, ¿sí?, que viven situaciones de vulnerabilidad, como pueden ser maltratos, abusos, ¿sí?, sucesivas y reiteradas episodios de violencia en el entorno también, no solo que le pasen al sujeto en sí, sino también, es decir, un ambiente de violencia, ¿no?, un entorno violento. Y que también pueden llegar a sufrir estos síntomas de ansiedad. Pero recién les mencionaba la palabra resiliencia, porque a pesar de muchos niños y adolescentes estar viviendo en estos entornos no favorables y que además se consideran factores de riesgo para el desarrollo de ese niño o adolescente, y también pensemos que estos factores de riesgo, voy a cambiar el teléfono en que ahora me di cuenta que tenía el soporte acá, y también se considera que muchas veces estos niños y adolescentes, a pesar de vivir en estos entornos poco favorables, desarrollan capacidad de resiliencia para hacer frente a la adversidad, ¿sí?, que conlleva estas situaciones, y salen fortalecidos, ¿no? Es decir, hay como dos caminos, ¿no? El atravesamiento de circunstancias violentas y no favorables para el desarrollo de la vida de una persona puede hacer que esa persona naturalice esos eventos y después sea la única herramienta que tenga. He conocido, por ejemplo, niños que tenían trastorno de la conducta graves y que todo accionar desde lo afectivo y desde la contención no servían, porque a lo único que estaba acostumbrado era a la violencia, ¿no? Propiciaban violencia contra estos niños, y entonces era la única herramienta que tenían, y entonces era muy difícil poder hacer un abordaje desde lo afectivo y desde la contención, porque no era algo a lo que estaban habituados, ¿no? Naturalizan estas situaciones, ¿no? Y forman parte de su vida, de su repertorio, de sociabilización para con otras personas, y se hace muy difícil, ¿no?
Y otros niños que a pesar de vivir en estos ambientes, ¿no? Y gracias a la capacidad de resiliencia, pueden y pudieron, de hecho, ¿no? Realizar un montón de otras acciones, salir de cuando más grandes, ¿no? Generar propios recursos y salir de estas situaciones, ¿no? Cuando ya se independizan, llegada a la edad joven, salen de estos entornos y cambian rotundamente, además, su vida y su accionar, ¿no? Pero para desarrollar la capacidad de resiliencia hacen falta ciertos tipos de factores positivos que están determinados también por su personalidad en gran medida, ¿no? Y las herramientas que le pueda brindar el entorno, ¿sí? A veces esas herramientas no se encuentran en el entorno inmediato, ¿sí? Por ejemplo, dentro de la familia, pero sí a lo mejor la pueden encontrar en otro sostén afectivo, como pueden ser figuras dentro de la escuela, ¿sí? O alguien referente, no sé, en el club que hace deportes, que van a ser muy importantes para que puedan obtener otro tipo de herramientas que sean más propicias para el desarrollo de su vida, ¿no? Bueno, y volviendo un poco con esto, estas tres características, ¿no? Diferencian un trauma de también otros acontecimientos dolorosos, como enfermedades médicas, rupturas, etcétera, ¿sí? Y ahí se definen dos tipos de trauma psicológico. El primero asociado a un evento traumático único, limitado en el tiempo, como bueno, un accidente, una catástrofe natural, ¿sí? Y el tipo 2 es causada por la larga duración o repetida exposición a los eventos traumáticos, ¿no? Estos abusos, torturas, etc. Ambos dos, sea un hecho aislado, limitado en el tiempo, que ocurre inesperadamente, ¿no? Como un accidente. Distinto es, por ejemplo, cuando, no sé, de pronto hay un familiar que transita una enfermedad terminal, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay un tiempo, no deja de ser doloroso, pero sí en el sentido de que hay un tiempo de procesamiento, aunque obviamente cuando se produce la muerte de esa persona genera dolor y duelo. En relación al tiempo, uno tiene la idea, ¿no? Es decir, de lo que se espera y se va preparando para ese momento. Cuando ocurre inesperadamente no hay tiempo, es decir, la psiquis no cuenta con ese tiempo extra de preparación, ¿no? Mental para afrontar una situación. Y esto que le decía en el tipo 2, lo que recién les ponía como ejemplo, ¿no? Esto de resiliencia y crear factores protectores, que es un abordaje, los factores protectores en torno también a la resiliencia, es un abordaje que se utiliza muchísimo en salud, desde la promoción de la salud, ¿sí? Comunitaria. Bien, en el manual de DSM-5, el tipo 2, que veíamos, ¿no? La larga duración, como abusos, torturas, era muy débil la evidencia que pudieron rescatar para incluirlas en el DSM-5, ¿sí? Mientras que en el DSM-4 los acontecimientos más traumáticos se definieron como eventos que suponen una amenaza para la vida, la muerte real o una lesión grave. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de ansiedad, hablábamos también en muchos de los subtipos de ansiedad que vimos, hablábamos de pensamientos, ¿no? Esto de, por ejemplo, el de separación, que estar pensando que iba a pasarle algo a ese niño o a la familia, ¿no? Si se separaban, lo mismo que en el que vimos la clase última que tuvimos de obsesivos compulsivos, ¿no? Que también había pensamientos que eran repetidos. Acá también hay una amenaza. ¿Se acuerdan que la ansiedad, cuando la definimos en la primera clase, habíamos dicho, ¿no? Es una respuesta que genera la psiquis ante una amenaza, ¿no? Y se trata de proteger ante esa respuesta, ¿no? Bueno, acá también estos eventos traumáticos, ¿no? Llamémosle los inesperados, o los que también nosotros los vamos a incluir, porque a mí me parecen, digo,
porque en el campo he evidenciado, ¿no? Que niños que han sufrido reiterados abusos y reiterados maltratos, ¿no? Tratan siempre de protegerse. De hecho, la violencia con la que reaccionan es una forma de protección, pero es la herramienta la única que conocen, ¿no? La única que tienen disponible va a ser la violencia. Entonces también las consideramos una vivencia de amenaza ante la integridad, ¿no? Digamos, ante que se vea amenazada la integridad física de la persona, y puede ser real o no, ¿sí? Porque si nosotros hablamos de pensamientos que son recurrentes y que no se, que algo que caracteriza a los diagnósticos es que los sucesos que atraviesa una persona se tienen que dar en todos los contextos en donde la persona interacciona, ¿no? No son limitados a que solamente este niño o adolescente se sienta amenazado en el entorno de su casa, por ejemplo, ¿no? Sino que en todos los contextos se va a sentir de la misma manera, ¿sí? Amenazado de que, por ejemplo, en estos por estrés postraumático puede el niño o el adolescente tener la idea falsa, ¿no? Pero que en realidad proviene de su pensamiento, ¿no? Ante la amenaza que alguien le va a hacer daño en la escuela, por ejemplo, y a lo mejor nunca tuvo ningún problema, digamos, con los demás pares, ¿sí? O cuando sale a la calle, que alguien le va a hacer algo también, ¿sí? Que alguien lo quiere golpear, por ejemplo, ¿no? Porque ese trauma que se generó ante haber vivenciado una situación traumática, violenta, ¿no? O de abuso, queda impregnado, ¿no? Es como un miedo de después salir y que le ocurra lo mismo, ¿sí? Y sobre todo pensemos que, bueno, habíamos hablado de las características en la niñez y en la adolescencia, ¿no? En cuanto también al desarrollo psíquico y a las herramientas disponibles. Pero en la primera infancia no hay herramientas disponibles, digamos, hay muy pocas herramientas. Y generalmente hay muchos sucesos traumáticos que directamente se reprimen, ¿no? Pero también sabemos que lo reprimido no queda allí para siempre, en el lugar de lo reprimido, en el inconsciente, sino que en algún momento también aflora. No sabemos en qué sentido, no sabemos cómo, cuándo, dónde, ¿no? Pero que en algún momento lo reprimido puja por salir transformado, ¿no? Para poder acceder a la conciencia pasa medio desdibujado, no pasa tal y cual. Y en la adolescencia ya hay más herramientas disponibles para poder afrontar, pero también sucede que la psiquis se encuentra revolucionada, ¿no? por los cambios que ocurren en la adolescencia a nivel integral del adolescente, ¿no? Y entonces, si bien están las herramientas, no están como muy, ¿cómo podría decirlo? Como muy bien equilibradas, porque además hay todo un alboroto psíquico, ¿no? Por todos los cambios que suceden, y entonces, si bien están las herramientas, no van a poder ser bien utilizadas en muchos casos, ¿no? Y que por eso muchos adolescentes ante eventos traumáticos de su vida se refugian en otra cosa, ¿sí? Que en los factores, en lo que serían los factores más negativos para el adolescente se va a encontrar el uso y abuso de sustancias, como alcohol también, ¿no? Tienen como una mayor preponderancia a reaccionar también violentamente, ¿no? O por el contrario, deprimirse, aislarse, ¿sí? Y también desarrollar otros trastornos mentales que también son frecuentes en la adolescencia, ¿no? Seguido con esto, ¿no? Y esta amenaza que hablábamos, ¿no? Acerca estos sucesos traumáticos van a suponer una amenaza para la vida, la muerte real o lesión grave, como decíamos recién, de uno mismo y también de otros. Esto que decía, ¿no? No sé, si alguien en la familia ha experimentado, un accidente grave, ¿no? Que
que casi le podría haber provocado la muerte a una persona, este niño o adolescente va a tener esta amenaza para, capaz que con otros miembros de la familia, ¿no? No sé si fue un accidente automovilístico, va a generar sentimientos de miedo, inseguridad, ¿no? De tristeza, de melancolía, y como síntoma puede oponerse a que, por ejemplo, otros miembros de su familia utilicen el auto, ¿no? Por este evento, digamos, vital que ha ocurrido anteriormente. Entonces, estas amenazas suponen miedos, impotencia, ¿sí? Y en el DSM-5 esto se redujo a la reacción subjetiva al trauma, ¿sí? Que es decir, lo que toma el DSM-5 va a tener que ver con cada persona va a tener una reacción única, ¿no? No está muy bien categorizado esto o clasificado, ¿no? Sino que dice, bueno, cada persona va a tener una reacción única ante el evento traumático que ha vivenciado ese niño, adolescente u otra persona, ¿sí? Bien. En la definición entonces del DSM-5, los eventos traumáticos incluyen no solo la exposición directa, es decir, lo que incluye el DSM-5 es que quien haya vivido esa situación traumática sea el sujeto que consulta, y ser testigo de un evento traumático, sino también una forma aprendida cuando la situación traumática se produjo a un miembro cercano de la familia o un amigo cercano, ¿no? Esto que les decía. Entonces la definición también incluye la exposición extrema y repetida a detalles aversivos de los eventos traumáticos. Por ejemplo, hacia las personas o los primeros que llegaron a acudir la recogida de restos humanos, por ejemplo, ¿no? Esto le puede también pasar a personas que rescatistas, ¿no? Que van hacia el lugar donde se ha producido un evento catastrófico, ¿no? Y se encuentran de pronto con cuerpos, ¿no? Es decir, cuerpos sin vida, ¿no? Muertos. Bueno, estas personas que han acudido primeramente, ¿sí? Pueden también tener estos síntomas de ansiedad por estrés postraumático, porque fueron los primeros a acudir, ¿sí? Y los primeros que van a estar ahí viendo lo que ha acontecido, ¿no? Obviamente que las personas, rescatistas, bomberos, médicos, policías, ¿no? Es decir, las personas que se dedican a esto tienen una preparación psicológica también, ¿sí? Pero así de todas maneras no es que no les afecta, ¿sí? En algún momento hay muchas personas que tras un periodo largo de tiempo de haber trabajado sobre esto, ¿no? Desarrollan después también síntomas, ¿sí? Por eso todos los que estemos expuestos ante situaciones que involucren a un otro, ¿no? Y que también involucran nuestra propia salud mental, también nos tenemos que supervisar, ¿no? Así como los médicos, rescatistas y demás tienen que estar preparados y también necesitan supervisión, nosotros en salud mental también, ¿no? Bien. Excluye el DSM-5 la exposición a través de los medios de comunicación, a menos que se relacione con el propio trabajo realizado, ¿no? Por ejemplo, los agentes de policía que tienen que visualizar varias veces imágenes y grabaciones, por ejemplo, de un asalto. En relación con los niños, ¿sí? Algo importante que añadió el DSM-5 es el nuevo criterio de alteraciones negativas en las cogniciones y el estado de ánimo asociado con el acontecimiento traumático, que se incluyen las categorías de síntomas de intrusión, evitación o arousal o hiperactivación. La arousal tiene que ver con el nivel de atención,
¿sí? Del trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Que ahora vamos a ver la tabla que incluye el DSM-5, ¿no? Lo que nos está diciendo es que hay muchos niños, ¿sí? que después de haber vivido, ¿no?, una situación traumática, un evento traumático, presentan alteraciones negativas en las cogniciones, ¿sí? Es decir, se puede haber afectado cualquier función cognitiva, ¿sí? Sin que implique que una función cognitiva en realidad sufra una alteración neurológica, ¿sí? Sino que va a presentar a lo mejor mucha activación o hiperactivación, ¿no? O al contrario, puede presentar faltas de atención, ¿sí? Algún déficit en la percepción, como en la memoria, como en el lenguaje, también muchos niños que directamente quedan un muy largo periodo, por ejemplo, sin poder hablar con otras personas, ¿no? O emitir apenas unas pocas palabras, que obviamente eso se va a empezar a trabajar a medida que empiece a acudirse a terapia, ¿no? Y que se pueda trabajar sobre la situación y sobre el evento traumático que ha vivido. Y también el estado de ánimo, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros hablamos de estado de ánimo, que generalmente lo primero que se piensa es en la depresión y el estado de ánimo bajo, ¿no? A veces la depresión se presenta muy por el contrario, ¿sí? Se presenta como ánimo exacerbado, se le dice, ¿sí? Como el ánimo como pum para arriba, ¿no? Y no siempre se presenta como el estado de ánimo bajo, ¿sí? La depresión. Con lo cual también es más difícil poder detectar esas situaciones, ¿no? Cuando una persona atraviesa depresión. Sobre todo en niños, pero yo diría, además, que dadas las características de los niños, ¿no?, que caracterizan al niño, que es básicamente el juego, ¿no?, y su ánimo por siempre jugar con los demás, inventar, ¿no?, bueno, el juego con los otros. Vieron que los niños, a pesar de pelearse, a los 5 minutos están jugando otra vez. Es decir, tienen todo el tiempo esa necesidad, ¿no? Es algo que los caracteriza, de estar siempre activos, de siempre querer jugar. Bueno, entonces, una de las cosas más evidentes que podemos detectar como un signo de alerta muy temprano, ¿no?, tiene que ver con que el niño no tenga ganas de jugar, con que esté solo, aislado, ¿no?, que tenga muy baja autoestima, ¿sí?, que no intente acercarse a los demás. Eso llama la atención. Y casi diría que con los adolescentes casi también, ¿no? Si bien no están siempre jugando, pero sí siempre rodeándose con los otros, ¿no? En esta necesidad de agruparse, ¿no?, de pertenecer y de incluirse a los grupos, ¿no? Pero bueno, también puede presentarse de la otra manera. Bien. Esperen que quiero bajar un poquito. Bien, vamos a ir al espectro de las reacciones al trauma, niños y adolescentes, ¿sí? Entonces, sufrir un acontecimiento traumático, ¿sí?, en el grupo de edad, niños y adolescentes, ¿no?, puede conducir al desarrollo de diversas reacciones, que pueden ser relativamente leves. Por eso se acuerdan que hago como un paréntesis, ¿se acuerdan que recién decía que el DSM-5 incluía lo que eran los síntomas subjetivos? ¿No? Porque ya en la época de mosquito me empiezan a molestar. Que incluía los síntomas subjetivos, ¿no? Como que eso da cuenta de que no se pueden englobar, que no se pueden ejemplificar todos los síntomas, ¿sí?, porque van a ser muy variados dependiendo de cada sujeto, dependiendo de la relación con el trauma que ha tenido, con este evento traumático, ¿no? Entonces, por eso a eso hace mención estas reacciones subjetivas, ¿no?
Bueno, pueden ser relativamente leves, causando perturbaciones menores en la vida del niño adolescente, a también consecuencias grandes y debilitantes para toda su vida. Cuando nosotros generalmente, creo que lo dije por ahí en una primera clase o segunda, cuando generalmente hay trastornos, ¿no? Y esto se utiliza también para discapacidad, cuando hay trastornos mentales, hablamos que hay un trastorno cuando hay un nivel alto del funcionamiento de la vida de la persona afectada, ¿no? Es decir, cuando afecta realmente el funcionamiento de la persona en todas las áreas, ¿no? Bueno, la mayoría de los niños y adolescentes expuestos a eventos traumáticos desarrollan algo de angustia psicológica, que es generalmente de corta duración. Es decir, es situacional y responde a este suceso traumático, ¿no? Pero en algunos los síntomas no remiten espontáneamente, es decir, perduran mucho más y se convierten así entonces en clínicamente significativos, persistentes e incapacitantes, ¿no? Esto que les decía respecto a que es inclusive considerado dentro de la normalidad que los niños presenten un cierto tipo de angustia psicológica, ¿no? Es decir, vamos a decir, dentro de lo normal tras un evento, ¿no?, traumático. Como a todos nos pasa, ¿sí? Obviamente quedas perturbado y angustiado por ese evento, ¿no? Pero se convierte ya en algo para dar intervención, ¿sí?, cuando esos síntomas no desaparecen, ¿sí?, y son muy significativos. Esto que decía, afectan la vida de la persona, el funcionamiento de la persona en todos lados, ¿sí?, en todos los contextos donde esta persona interactúe. Y acá también, antes de seguir un poco más, hacer esta mención a, ven el recuadro que aparece acá al costado, ¿no?, de la página, sobre la regresión, que es un mecanismo de defensa, ¿no?, que va en concordancia con lo que yo decía hace un ratito. La regresión es un mecanismo de defensa común en niños cuando se enfrentan a acontecimientos estresantes, revierten a un patrón de afrontamientos, sentimientos o comportamientos anteriores o menos maduros, ¿no? Es decir, es un mecanismo de defensa que se utiliza muchísimas veces los niños, ¿sí?, cuando están frente a un suceso o a un evento traumático, y enfrentan ese acontecimiento, ¿sí?, hacia algo que ha sucedido anteriormente. Revierten la situación. Pueden, además de la regresión, tener otros mecanismos o aflorar también, conjuntamente con la regresión, otro mecanismo de defensa. Otro muy común es la sublimación, ¿no? Es decir, hacen una regresión y además subliman, es decir, tratan de tapar eso negativo con algo positivo que haya pasado anteriormente, ¿sí? O puede ser un comportamiento mucho menos maduro. De pronto, perdón, que escuché algo fuera del local. De pronto, por ejemplo, haber alcanzado un nivel de autonomía, ese niño o adolescente óptimo, ¿no?, en su vida, y de repente, tras ese suceso, hacen una regresión y se vuelven totalmente dependientes. No sé, de pronto, antes del evento traumático, el niño podía, no sé qué decirles, vestirse y desvestirse solos, no sé, ir a bañarse solos, ¿no? Es decir, este tipo de autonomía, y de pronto, luego del evento traumático, empiezan a ser dependientes, ¿no? Llamar siempre a alguien para que los ayude al cambiado, o para quitarse la ropa, o para bañarse, o para hacer algo que anteriormente hacían solos, ¿no? En eso, ahí se dice que afecta el funcionamiento de la vida del sujeto, porque el niño ha retrocedido, ¿sí?, hasta el punto que se vuelve dependiente en algo que ya no requería dependencia, ¿sí?, en algo que ya estaba haciéndolo solo, independientemente, autónomo, ¿sí?
Bien, las reacciones de exposición, al trauma se definen de acuerdo también con su marco temporal. Puede ser inmediata o peritraumático, que son minutos o algunas horas de duración tras ese evento, ¿no? Que se denomina con, inmediata o peritraumático, y después tenemos TEA, que dura entre 2 días y un mes, ¿sí? Estas sensaciones de angustia que hablamos, de angustia psicológica, ¿no? Y de algunos patrones de ansiedad, y después el trastorno por estrés postraumático cuando los síntomas persisten más de un mes, ¿sí? Ahí tenemos claros indicios de cuándo se convierte en un trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Este TEA se refiere a trastorno por estrés agudo, ¿sí? Pero que solamente dura un mes. Que si bien se presentan síntomas intensos, ¿no? Y persistentes de ansiedad, ¿no? Devenido de esta angustia psicológica tras el evento traumático, tiene como mucho un mes de duración, ¿sí? Mientras que el trastorno por estrés postraumático persiste en más de un mes, ¿sí? De todas maneras, para poder, en lo que es el trastorno por estrés agudo, ya ahí también estamos hablando de un trastorno y también hay que dar intervención, ¿sí? Aunque los síntomas remiten como máximo al mes, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Y antes de pasar a otro tema que tenemos más abajo también, que ahora vamos a ver, aparte igual ya se va a cortar, también hay muchos niños adolescentes que pueden desarrollar otros problemas de salud mental. Recordemos que los trastornos en salud mental son altamente comórbidos con otros trastornos, cuando además no hay una focalización en el tratamiento, ¿no? O el tratamiento resulta inadecuado para dar respuesta. Pueden aparecer, depresión, que eso yo lo nombré, trastornos de pánico, ¿sí? Que están englobados dentro de los trastornos de ánimos, fobias específicas, ¿sí? Seguramente con algún aspecto del trauma, relacionado al trauma, problemas del comportamiento y de atención, ¿sí? Acá aparece el trastorno oposicionista desafiante, y también hay pérdida de habilidades previamente denominadas regresión, esto que hablábamos recién, ¿no? Haber adquirido ciertas habilidades y luego del trauma se vuelven totalmente dependientes. Esto que decía recién, que está acá, problemas de comportamiento, de atención y el oposicionista desafiante, ¿no? Esto que les decía al principio, ¿no? Cuando les decía sobre todo sobre niños que han experimentado, ¿no? Sucesos reiterados de violencia, maltrato, abusos, ¿sí? Toman estas formas naturalizadas, muchas veces de crianza, porque son expuestos por sus propias familias, ¿no? Y luego desarrollan estos problemas de comportamientos graves, ¿sí? Muy graves. Y a medida que van creciendo se van haciendo peor de graves, ¿sí? Si no se le da una intervención oportuna. Salimos y volvemos a entrar, ¿sí?